pasado, de Rensis, ayer y hoy. Un día como hoy, de 1958, los jóvenes del peronismo, los hijos de los que habían sido parte de la felicidad del pueblo argentino, que estaban presos o exiliados, pero que éramos jóvenes y algunos pequeños y adolescentes, vivíamos una gran contradicción porque se iba a votar, no porque los menores pudieran votar, sino porque en nuestros hogares se debatía si había o no que votar a Arturo Frondizi, que junto con un maestro, con Gómez, habían hecho fórmula contra Balbín del Castillo. Eran dos fórmulas radicales, donde la Argentina del peronismo proscrito y perseguido tenía una opción, pero que no era tan fácil, que el líder desde el exilio hiciera llegar las noticias, y entonces se discutía si de verdad Perón había dado o no la orden para votar a Frondizi después del pacto que Frigerio hiciera con el propio Perón. En ese pacto se hablaba de la libertad de los presos, de la devolución de los sindicatos a sus dirigentes y por supuesto de las libertades políticas. Bueno, no solo no se cumplió, sino que cuando se quiso cumplir a media dando algún tipo de libertad electoral, y ganó el peronismo, por supuesto, vino el golpe de Estado. Y un día como hoy, la juventud peronista tenía apenas, la mesa de la juventud peronista tenía apenas un año. Se había formado en el 57 y estábamos hablando del 58. Y nosotros en el secundario estábamos ya viviendo lo que iba a ser la discusión laica y libre acerca de los que defendíamos, porque el peronismo así nos había enseñado que la enseñanza tenía que ser gratuita para todo el mundo y del Estado, y aquellos que hablaban de la enseñanza privada. Eran tiempos donde, repito, la confusión llegaba por la falta de comunicación. Llegaban discos de pastas, viejas cintas, aquellos que tenían ya una tecnología avanzada, a lo mejor para poder escuchar una cinta, donde Perón decía que efectivamente había que votar a uno de los sectores que componían la Intransigencia Nacional, y que tenía dentro de esa Intransigencia Nacional a una enorme cantidad de gente que había estado vinculada, abierta o no tan abierta, a las indicaciones del Partido Comunista. Es decir, había gente dentro del radicalismo que había sido algunos puestos allí, y otros que venían de la Federación Juvenil Comunista, y otros que venían de las ligas de los derechos humanos y demás, de aquella época, que tenía a la familia Frondizi muy identificada con esos sectores de izquierda. Bueno, finalmente gana Frondizi. Y a partir de ese triunfo de Frondizi, comienza el calvario para muchos compañeros, sobre todo aquellos de la resistencia, que a pesar de la orden de Perón, no muy convencidos de que fuera cierta la orden de Perón, votaban en blanco. Y fue toda una situación difícil, primero porque Perón sabía que del lado de Balbín era la continuación de Rojas y Aramburu, que estaba más el gorilaje de ese lado, que la Intransigencia Nacional era un poco mejor que el unionismo en la interna radical. Algo así, para que nos entendamos, de cuando se fundó el peronismo, sectores irigoyenistas se enfrentaron a los alvearistas, y los irigoyenistas de la Intransigencia Nacional ya habían ido a ser parte fundacional del peronismo. Claro, este programa se llama Ayer y Hoy, porque si nosotros no recorremos el ayer, no entendemos lo que nos pasa hoy. Y entonces nos vamos a dar cuenta de las históricas y permanentes traiciones que hemos sufrido siempre cuando con el voto popular se llegaba con una promesa para hacer después otra cosa. Y allí aparecieron luego los liberales a manejar la economía, y allí apareció toda una política que en el programa después nos vamos a ocupar, de Arturo Frondizi y de una mirada hacia los Estados Unidos y a mirar hacia una Patagonia petrolera
que después otro gobierno radical de Ilia, contraviniendo todo lo que había hecho Frondizi en el desarrollo petrolero, hace caer los contratos del petróleo. Entonces hay un gran drama en la política nacional, y que es la propia historia radical. Es decir, los radicales han tenido una tremenda participación en la política, en alianza como con el macrismo ahora, y en distintos turnos haciendo de las suyas, siendo parte fundacionales de otros movimientos, como el caso del peronismo, pero siempre ha habido algún radical dando vuelta, antes y ahora. Y este aquí que cuando uno lo estudia de fondo y estudia la historia de los presidentes radicales, nos encontramos que ninguno terminó. Pero ninguno. Incluso antes de que existiera el peronismo. Y esto marca a que uno de los movimientos de arraigo popular, como el radicalismo, tiene un problema de concepción interna. Nacieron tirando tiros en la Revolución del Parque, y cuando les tocó ser gobierno, nunca terminaron. Algo así como el opositor constante y permanente. Bueno, gran parte de la sociedad argentina se refleja allí. Después aparecieron los movimientos que, como el caso del peronismo, le quitó todas las banderas a una izquierda reivindicatoria, pero que era una izquierda minoritaria en la Argentina, que era declamativa, pero que resulta que quedaba vinculada siempre en contra de la historia de la parte más popular. Y así vemos al Partido Comunista de la República Argentina ser aliado de los golpes de Estado en el 55 y en el 76. ¿Por qué? Porque se lo ordenaban desde Moscú. Y así vemos al socialismo despedazarse, hacerse varios partidos de todas clases, formas y maneras, hasta hacer una representación minúscula del país. Pero este aquí, que esos radicales dispersos y contradictorios de la política, esos grupos minúsculos de la representatividad del socialismo, del comunismo, de lo que fuere, terminan reciclándose para ver de qué manera se acomodan dentro de las cosas más representativas de la cuestión popular, sea en el radicalismo cuando le toca hacer gobierno, o sea en el peronismo. Y lo interesante es que a esas minorías se le acoplan otras minorías, que son las minorías liberales. Minorías que además tienen el poder económico, y entonces se puede llegar a hacer la misma contradicción que se hace en la provincia de Corrientes, donde hay un famoso pacto autonomista liberal. No hay mayor contradicción política que un pacto entre autonomistas y liberales. Los autonomistas vienen de una línea nacionalista y los liberales son exactamente lo opuesto. Bueno, pero hay un pacto. Y entonces, si vemos lo que está pasando en Brasil hoy, donde Lula está tratando de hacer un arreglo con parte de la derecha de Brasil para ver si puede lograr el objetivo de regresar a la presidencia, y si vemos lo que está pasando a nivel mundial, donde una potencia imperial, expropiadora de todo lo que se le puede ocurrir, ladrona de oro y de fortunas, piratas históricos internacionales, como los ingleses, se dan el lujo ayer de decir a través de Boris Johnson de que hay que respetar la soberanía de los pueblos, refiriéndose a estos dos provincias de Ucrania que se declaran Estado independiente. Ellos que no respetaron la soberanía de nadie, de ningún país, y que fueron y son imperiales en todas partes del mundo. ¿Y qué hacen los ingleses? Toman las primeras decisiones y medidas económicas, aprovechan la volada, como han hecho siempre, como hicieron con el oro que tenía Venezuela en Londres, que no se lo devolvieron nunca, y como nos va a pasar a nosotros, el oro que mandó Macri tampoco lo van a devolver. Y entonces ya expropiaron a 5 bancos. 4 son muy pequeños, otro es más importante, que tiene capitales rusos. Antes que los yanquis hagan algo, antes que alguien haga algo en Europa, los ingleses dijeron, esta es nuestra, aprovechemos la excusa. Y entonces, para eso se necesita tener una prensa que defienda esas posiciones.
Y ellos tienen, contrariamente a lo que nos puede parecer a nosotros, al Financial Times, que es el diario globalista y liberal por excelencia de la economía inglesa, que si bien defendió la política económica de la criminal de guerra no juzgada Margaret Thatcher, acompañó al laborismo en algunos momentos y defendió la candidatura de Obama en los Estados Unidos y ahora está de acuerdo con Biden. Y a raíz de esa posición del Financial Times, el lunes publicaron un artículo hablando loas del presidente argentino Alberto Fernández. Entonces dice, ¿cómo? ¿Los ingleses hablan loas de Fernández? Sí, que están ante la presencia de un gran líder latinoamericano, que cómo se ha movido en Davos, hablando de la necesidad de hacer un mundo más sano, donde se cuide la ecología, etcétera, etcétera, y además que se maneja con la derecha y con la izquierda, y que se comunicó, fue uno de los primeros que saludó al presidente norteamericano, y aquí está el secreto de esa nota del Financial Times del día lunes, diciendo de que está ante la presencia de un gran líder latinoamericano por el presidente argentino. Ellos están defendiendo a Biden en este momento porque han defendido siempre al sector laborista y demócrata. Siendo globalistas, siendo liberales, eligen esa parte. Algo así como lo que podemos presentar como un trabajo a dos puntas, donde nos hacen creer de que uno es más democrático y más popular que el otro. No, los dos partidos norteamericanos son imperiales, el laborismo y los conservadores son imperiales en Inglaterra, y eso hay que grabárselo. Pero todas estas cosas pasan porque gozan de esa impunidad, es decir, instalan las cosas que ellos quieren instalar y no se discuten, son verdades reveladas. ¿Por qué? Y porque lo dijo el Financial Times. Vaya uno a saber la importancia del Financial Times. Claro que si en lugar de publicar eso hubieran publicado algo en contra de Fernández, hoy toda la prensa canal de Argentina lo estaría replicando. Como ocurrió eso solamente en la página 12 que aplaude a Fernández a través del negocio de Santa María, que es el que edita la página de Rossi. Ahora, la verdad, a esta altura de los acontecimientos, lo que está pasando con Ucrania, que el mensaje de hace 2 horas del ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania le dice a los ucranianos que están en Rusia que abandonen el territorio ruso, todo esto que está pasando no es lo que ocurre de verdad, sino lo que nos cuentan y además lo que quieren que ocurra. Y lo mismo nos pasó a nosotros en 1958, cuando a Perón le contaron un pacto que no cumplieron y que después terminó con el desarrollo de angustias y con la aplicación del propio plan Coninte que Perón había ideado para el caso de guerra, un plan de protección interna aplicado al peronismo, lleno de presos durante el gobierno de Arturo Frondizi, que había usurpado los votos del pueblo peronista. Un día como hoy, 23 de febrero, justamente hicieron las elecciones el 23 para que no coincidiera con el 24, porque el 24 de febrero es la fecha por excelencia del triunfo de Perón, allá en 1946. Mañana se va a cumplir ese aniversario. Pero hoy es el aniversario de una traición. Frondizi se sacó a Gómez, al vicepresidente, de encima en un ratito y se quedó solo. Él creía que se quedaba solo, pero los liberales de las Fuerzas Armadas, de Rojas y Aramburu, del golpe de Estado, donde había estado también todo el radicalismo junto para voltear a Perón, dijeron, no se puede dar libertad para que el pueblo elija, porque si el pueblo se equivoca y elige al Perón o elige al peronismo, nosotros quedamos mal por la historia. Y sí, quedaron mal por la historia, pero llenaron el país durante 2 años de muerte, nos hicieron socios del Fondo Monetario Internacional, nos llevaron a la ruina con la flota mercante, hicieron casi desaparecer Aerolíneas Argentinas, pusieron la Argentina hacia abajo, porque como no tenían los votos, buscaron las botas el 16 de septiembre
pero antes, el 16 de junio, masacraron al pueblo argentino. Eso sí, el Financial Times publicaba en tapa las bondades del plan económico de Pedro Eugenio Aramburu, y antes había ponderado a Eduardo Larralde.